Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver en la siguiente historia. Capítulo 14, debate sabiendo cuándo avanzar y cuándo retroceder. Naruto instintivamente canceló el asesinato electromagnético y dio una voltereta hacia atrás para evitar su golpe salvaje. Rata miserable, gritó Mongul, y a pesar de su vergonzoso estado de desnudez, atacó a Naruto como un rinoceronte. Sin embargo, justo cuando el brutal alienígena estrelló su enorme puño en la cara de Naruto, el rubio inclinó la cabeza, dejando que el golpe rozara su oreja, y estrelló un Odama Rasengan en el pecho de Mongul. El extraterrestre fue arrojado hacia atrás violentamente, girando en el aire como un trompo antes de estrellarse contra la gran pantalla en el medio de la arena, haciéndola estallar en pedazos. A pesar de que el enorme Rasengan lo golpeó directamente en el pecho, Mongul se levantó y saltó desde la pantalla rota, aterrizando con un potente pisotón que rompió el podio. Más rápido de lo que cabría esperar de alguien de su tamaño, el alienígena agarró un enorme trozo del podio metálico y lo lanzó contra un grupo de clones de sombra que cargaban contra él. Otros dos clones aparecieron de la cortina de humo con un Rasengan en sus manos, pero Mongul se giró bruscamente y les dio un revés, aplastando sus Rasengans y matándolos. Docenas de balas de vacío y bolas de fuego salieron de los clones ocultos en la densa cortina de humo que lo rodeaba, pero juntó las manos y las estrelló con fuerza contra el suelo. El suelo de la arena se hizo añicos, lanzando enormes trozos de hormigón y acero por los aires, bloqueando la mayor parte de los ataques de ninjutsu. En cuanto a los ataques que impactaron en Mongul, la mayoría ni siquiera le arañaron la piel. ¿De qué está hecho?, pensó Naruto mientras él y sus clones comenzaron a realizar una larga serie de sellos manuales. Mongul no se limitó a esperar a que atacara. Mientras Naruto formaba los sellos necesarios, Mongul aplaudió de repente con fuerza, generando una onda expansiva tan fuerte que arrasó instantáneamente con todo el humo de la arena. Al perder la protección del humo, el rubio y sus clones se vieron rodeados por más de 100 robots voladores con rifles láser en lugar de manos. Cuando los robots abrieron fuego, muchos clones se dispersaron, incapaces de completar sus técnicas. Quienes lograron esquivar los rayos láser se vieron obligados a cancelarlas. En cuanto a Mongul, ahora que el enemigo por fin estaba al descubierto, cargó contra ellos como un toro furioso, dejando cada paso profundas huellas en el suelo destrozado. Cada golpe generaba ondas de choque que dispersaban a 2 o 3 clones a la vez, y de sus ojos rojos brotaban potentes rayos de calor que incineraban todo lo que tocaban. Para Naruto, era como si luchara contra un kryptoniano, pero Mongul era, de alguna manera, aún más resistente, resistiendo la mayoría de sus jutsus con mínimo daño. No era particularmente vulnerable a los ataques místicos. Era como un coloso imparable. «Concéntrense en los robots», gritó Naruto a sus clones antes de juntar sus manos y crear otros 50 clones de sombra para atacar a Mongul. «Solo puedo ver 3 jutsus para derrotar a este tipo». El Rasen Shuriken era la opción más obvia. Sin embargo, esa técnica podría incluso paralizar la propia mano de Naruto. Además, ya no contaba con Kurama ni su supercuración. La segunda opción sería Puñalada Infernal, pero ese jutsu no podría ser lanzado por clones de sombra regulares porque requiere demasiado chakra. Mongul era demasiado poderoso y peligroso en el combate cuerpo a cuerpo. Sin el Kyuubi para aumentar su fuerza y curarlo en caso de lesión, Naruto no podría luchar con la misma temeridad que contra Darkseid. No había garantía de que su puñalada infernal matara a Mongul de un solo golpe. Si Mongul sobrevivía, el rubio estaría en grave peligro. En cuanto a la tercera opción, parecía la menos arriesgada, pero por otro lado, también era la que más consumía su chakra. Aunque aún contaba con enormes reservas de chakra en comparación con otros shinobi, el chakra de Naruto no era tan abundante como cuando era el Jinchuriki de Kurama. Ahora debía ser más cuidadoso con su estilo de combate. Al final, se decidió por la tercera opción. Odama Rasengan Barrage. Los 50 clones de sombra que acababa de invocar levantaron sus manos, y enormes bolas de chakra azul se fusionaron en sus palmas, creciendo tan grandes como sus propios cuerpos.
Si esto no lo mata, nada lo hará. Un poderoso grito de guerra salió de los pechos de Naruto y sus clones de sombra mientras se lanzaban al unísono hacia Mongul. Los ojos rojos del alienígena comenzaron a arder, y su visión de calor eliminó instantáneamente media docena de clones, pero simplemente eran demasiados y estaban demasiado dispersos. Pero justo cuando acortaban la distancia, auge. Un temblor profundo y retumbante se escuchó desde abajo, y todo el coliseo se estremeció. Entonces, una gigantesca corriente de fuego surgió del suelo, como la erupción de un volcán. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo tiempo para huir. El cielo se volvió blanco, y una nube de polvo y llamas se elevó desde las instalaciones bajo el coliseo, matando todo a su alcance. Robots, clones de sombra, espectadores en las gradas que aún no habían abandonado la arena, e incluso Naruto y Mongul no escaparon. Todo quedó reducido a cenizas y escombros fundidos. La enorme explosión y la potente onda expansiva que se desató posteriormente destruyeron la mayoría de los edificios en un radio de 2 kilómetros alrededor de la arena. Al observar la devastación, Linterna Verde recordó el video que había visto sobre la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima. La conmoción también despertó al inconsciente Superman, que miró a su alrededor confundido, sin recordar por un momento dónde estaba y cómo había llegado allí. Bastaron solo unas pocas palabras de sus compañeros para que la memoria del kryptoniano se sacudiera y comprendiera lo que estaba pasando. Dios mío, toda esta gente murió, dijo Superman mientras miraba el anillo de destrucción que rodeaba la arena. No fue el único conmocionado por la enorme pérdida de vidas. Linterna Verde, Chica Halcón y Detective Marciano también estaban sombríos. Solo Big Barda no lucía diferente de lo habitual. Como ex capitana de las Furias de Darkseid, había visto cosas mucho peores en su pasado. ¿El hijo de Darkseid creó toda esta destrucción?, preguntó Outhir. No me atrevería a apostar por eso, respondió Linterna Verde mientras usaba su anillo de poder para crear unos binoculares. Estaba estudiando el epicentro de la explosión. No lo parece, respondió también Superman mientras observaba el entorno con su visión microscópica. A pesar de haber estado en una pelea brutal hacía apenas unos minutos, había recuperado su mejor forma. De no ser por su traje de héroe destrozado y quemado, no habría nada que recordara a los demás el daño que había sufrido. Superman, ¿a dónde vas?, preguntó Big Barda al verlo alzar el vuelo y dirigirse a la arena. Creo que vi algo en el fondo del cráter. Imposible, exclamó Jon Stewart. Nada podría haber sobrevivido a una explosión como esa. A pesar de sus palabras, voló tras Superman, la curiosidad pudo más que él. Al llegar al lugar donde antes estaba la arena, se dieron cuenta de que un abismo aparentemente sin fondo se había abierto debajo. Las paredes del cráter y las del abismo aún estaban rojas y ardientes, casi como lava, pero gracias a su resistencia sobrehumana, Linterna Verde y Superman no se vieron afectados. Volaron casi 300 metros hacia las cámaras en llamas, en los restos de la instalación subterránea, antes de que Superman se detuviera. ¡Jesucristo!, gritó Jon Stewart en estado de shock y giró la cabeza. Flotando sobre un lago de escombros fundidos se encontraban los restos de un cuerpo humano. Todo lo que tenía de cintura para abajo había desaparecido, al igual que buena parte del torso e incluso la mitad de la cabeza. Sin embargo, esa cosa estaba viva. Superman no estaba menos sorprendido que Linterna Verde, mirando estupefacto la cosa que flotaba en el lago de fuego. Jon, ¿podrías sacarlo del fuego con tu anillo de poder? Linterna Verde contuvo la bilis que le subía a la garganta mientras volvía su atención a los restos mutilados de ese cuerpo humano y usaba una construcción de luz verde para recogerlo. La sorpresa de Jon y Superman no hizo más que aumentar. Tras ser sacado de los escombros fundidos que lo quemaban constantemente, el cuerpo mutilado comenzó a regenerarse a una velocidad visible a simple vista. Parecía algo sacado de una película de terror. La cabeza medio derretida desarrolló un cerebro, luego el cráneo se cerró, los globos oculares se regeneraron en sus cuencas y apareció una capa de piel en el exterior de la cabeza. Incluso su cabello volvió a crecer, volviendo a ser como antes. De punta, salvaje y rubio dorado. La regeneración no se detuvo ahí.
Su corazón destrozado volvió a crecer, al igual que la porción faltante de su médula espinal, sus costillas y sus músculos, era casi como ver un video al revés. Menos de un minuto después, sus piernas también volvieron a crecer. Superando su sorpresa, Superman se quitó su capa rasgada y se la puso sobre el cuerpo en un intento de cubrir su estado de desnudez. ¿Qué demonios acabamos de presenciar?, dijo Linterna Verde en estado de shock mientras él y Superman salían volando del abismo en llamas con el cuerpo de Naruto a cuestas. Eso no es algo que se ve todos los días, ¿de acuerdo? Kara me contó muchas cosas sobre él, sabía que tenía un factor de regeneración, pero no tenía ni idea de que fuera tan grave. Nunca había visto algo así en mi vida. Nunca había oído hablar de alguien que se regenerara de algo así, dijo Linterna Verde. No, espera. ¿Hay alguien así? Superman asintió. Sí. Vandal Savage. Vandal Savage era un criminal notorio, un metahumano inmortal. El gobierno estadounidense intentó aplicarle la pena de muerte varias veces después de la Segunda Guerra Mundial, pero nada funcionó. Simplemente no podía ser asesinado. Tampoco envejecía. Era eterno. Al final, Vandal Savage escapó de prisión y desapareció. Nadie había sabido nada de él durante décadas. ¿Podrían estar relacionados?, preguntó John. Lo dudo. Que yo sepa, Vándalo nunca abandonó la Tierra. En cuanto a este hombre, es de una parte del universo que ni siquiera tus guardianes conocen, respondió Superman. Su prima, Kara, había hablado tanto con él sobre Naruto durante los últimos meses, que Superman podía decir que conocía al alienígena rubio casi tan bien como ella. Al regresar a la superficie, dejaron al joven inconsciente al cuidado de Martian Manhunter antes de unirse a Ughir y Big Barda, quienes habían volado y comenzaron a buscar sobrevivientes entre los escombros de las casas que habían sido demolidas por la onda expansiva de las explosiones. Incluso con la visión de rayos X de Superman y la habilidad de Linterna Verde para retirar fácilmente grandes montones de escombros con su anillo de poder, rastrear toda la zona habría llevado muchas horas, incluso días. A Detective Marciano le habría encantado ayudar a salvar a los inocentes que habían sido alcanzados por la explosión, pero, debilitado como estaba por la atmósfera de Waterworld, no pudo hacer mucho. Afortunadamente, una hora después de comenzar su labor de rescate, los tres héroes se encontraron inesperadamente con casi 1000 hombres idénticos. Eran los clones de sombra de Naruto. Solo unas horas después, los héroes y el clon de Naruto habían desenterrado a todos los supervivientes que habían quedado atrapados debajo de sus casas derrumbadas. Waterworld pudo haber sido un antro de pobreza y crimen, pero al final, los habitantes del planeta seguían siendo personas. Muchos de ellos eran simplemente desafortunados, empujados por el régimen a una vida sin ley. Dicho esto, a pesar de que la mayoría eran individuos rudos, los esfuerzos de los héroes por rescatar a los heridos no fueron ignorados. La gente les ofreció con gusto refugio y comida sin costo alguno. En ese momento, Superman, Big Barda, Linterna Verde y Chica Halcón se encontraban en medio de un acalorado debate en una habitación. La conversación no era solo entre ellos cuatro. Gracias a la caja madre de Big Barda, los hologramas de otros tres héroes también estaban presentes. Mantenían una videollamada en tiempo real a pesar de estar en una galaxia diferente a la Tierra. ¿Estás loco?, gritó el holograma de Batman. ¿Cómo se te ocurre siquiera sugerir traer a alguien como él a la Tierra? No hay necesidad de gritar, dijo la Mujer Maravilla, frunciendo el ceño mientras miraba en dirección a Batman. Quiere traer a la Tierra a un asesino en masa lo suficientemente fuerte como para matar a Darkseid él solo. Alguien que, por lo que parece, incluso es inmortal. ¿Cómo se le llama a eso si no es locura?, le gritó Batman. No tengo nada contra ti, Superman, pero estoy de acuerdo con Batman en esto, dijo Jon Stewart. Ese tipo es peligroso. Extremadamente peligroso. Incluso los guardianes de Oa lo desconfían. Y lo has visto con tus propios ojos. Además, es invencible. ¿Y su capacidad de clonar y transformarse en otras personas? ¿Te imaginas el caos que traería a la Tierra si se rebelara? Uzumaki Naruto no es una persona malvada, dijo Martian Manhunter en su defensa. He visto sus pensamientos. He entrado en su conciencia.
Antes de que Darkseid invadiera su planeta, había sido un soldado devoto de su pueblo e incluso un héroe. Aunque el gobierno lo había convertido en un arma humana, nunca les guardó rencor. Nunca buscó venganza contra ellos. Todo lo que siempre quiso fue protegerlos y ser reconocido. El hecho de que un telépata y una persona estoica como Martian Manhunter hablara a favor de Naruto hizo que la mirada de Batman disminuyera un poco, y Green Lantern también adoptó una expresión pensativa. Mientras la Liga de la Justicia debatía sobre él, Naruto se encontraba en otra habitación, sentado con las piernas cruzadas en una cama, con las manos iluminadas por un chakra Cyan. Estaba curando a una joven con su ninjutsu médico. Su figura alta y atlética, el largo cabello rojo carmesí que le llegaba hasta los tobillos, sus brillantes ojos verdes y la exótica piel naranja la hacían inconfundible. Ella era Starfire, también conocida por la gente de Waterworld como la Princesa del Fuego. Guardó silencio, y su expresión facial haría pensar que estaba en paz mientras sanaba a la joven. Sin embargo, en su mente se desataba una tormenta incontrolable. Pensamientos y emociones contradictorias de todo tipo creaban un torbellino que no podía detener. Había visto a Starfire casi morir en su batalla contra Superman. Temía por su seguridad. Pero justo después de rescatarla, cuando estaba a punto de matar a Mongul y hacerle pagar por lo que había hecho, una explosión masiva lo arrasó todo. Iba a morir. Estoy seguro de ello. Sin embargo, su espíritu no partió hacia las tierras puras. Se aferró obstinadamente a sus restos. Incluso cuando la explosión le derritió las piernas, la mitad de la cabeza y gran parte del torso, no murió. Aunque la roca y los metales fundidos quemaron su carne y huesos, permaneció despierto, sintiendo esa agonía todo el tiempo. Así es como también sobreviví después de abrir a Kurama. ¿Cuándo carajo conseguí este tipo de poder curativo? Estaba más allá de la lógica y la razón. Ni siquiera la regeneración de Kurama podía compararse con lo que acababa de experimentar. Está bien, Naruto. Ya estoy curada, dijo la cálida voz de la joven. Cuando él no detuvo su ninjutsu médico, ella tomó suavemente sus manos entre las suyas. Querido amigo, estoy bien. Te lo prometo, dijo sonriendo mientras se incorporaba y apretaba un poco sus manos. Al encontrarse con sus ojos verdes, sintió un profundo dolor. Algo en su expresión debió de alertarla, porque su sonrisa se desvaneció y preguntó preocupada, ¿estás bien? ¿Te duele algo? ¿O quizás estás exhausto? Naruto se mordió brevemente el labio inferior, incapaz de responder. Me cuidaste y me sanaste. Ven, ahora haré lo mismo por ti. Él no tenía la fuerza ni la voluntad para oponerse a ella cuando Starfire se apoyó con la espalda contra la cabecera de la cama y lo atrajo hacia ella. Ella presionó sus hombros y lo colocó boca abajo, con la cabeza apoyada en sus muslos. Debido a que su ropa se arruinó en la pelea contra Superman, Starfire llevaba un sencillo vestido blanco hecho de un material similar al lino de la tierra. Su larga y espesa cabellera pelirroja, que le caía por los hombros, y su piel anaranjada contrastaban marcadamente con el vestido. En ese momento, no podía imaginar a nadie más hermosa y pura que ella. Cuando ella comenzó a pasar sus manos suavemente por su cabello corto y puntiagudo, su toque suave y reconfortante hizo que cada vez fuera más difícil para él contener sus emociones. Háblame, cariño. Estoy aquí para ti. Siempre. Puedes contármelo todo sobre tus preocupaciones y tus miedos. Nunca pensaré mal de ti, dijo Starfire, acariciando su mejilla con la mano y rozando suavemente sus bigotes con el pulgar. ¿Puedes leer la mente? Preguntó, intentando hacer una broma. No tengo esa habilidad. Pero te ves triste, parece que quieres llorar. Cuando Naruto giró la cabeza para ocultar sus ojos, Starfire no dejó de tocarlo. Sus dedos permanecieron suaves sobre su rostro. Nunca es bueno reprimir las emociones. En Tamaran, nuestras emociones son como nuestra piel. Siempre están a la vista de todos. Si estamos felices, reímos. Si estamos tristes, lloramos. Si estamos enojados, luchamos. Eso no es normal fuera de tu planeta, dijo Naruto. La gente oculta sus sentimientos. Rara vez dicen lo que piensan. Guardan secretos. Conspiran. Mienten. Él no estaba hablando de los demás, estaba hablando de sí mismo.
Nunca te haré eso. Eres mi mejor amigo. Eres la persona que amo. La persona con la que deseo estar para siempre. Sin que Starfire lo supiera, sus palabras fueron como retorcer la cuchilla en su herida, haciendo aún más obvio lo sucio e inmerecedor que era de su afecto. Incluso ahora, no tenía fuerzas para contarle a Starfire su verdadera identidad. Y la odiaba. Se odiaba a sí mismo por su cobardía. Por ocultarle cosas. Por mentirle. Sin embargo, saber que tal vez nunca volvería a sentir su tacto, que tal vez nunca volvería a oírla llamarlo alegremente por su nombre y que tal vez nunca volvería a saborear sus dulces y apasionados labios lo hizo dudar. Starfire levantó la cabeza de sus muslos y se deslizó por la cama, recostándose en el colchón junto a él. Ahora a la misma altura que él, le acarició la mejilla y se inclinó, dándole un beso casto y breve en los labios. Ella sonrió y se inclinó de nuevo, besándolo suavemente una vez más. Al separarse, sus rostros quedaron a solo unos centímetros de distancia. Estando tan cerca de ella, sintió que el corazón se le encogía de anhelo. Podía sentir su dulce aliento en sus labios y la calidez natural que irradiaba su cuerpo. Esos brillantes y encantadores ojos verdes no se apartaban de los suyos, y su mano no dejaba de acariciarle la mejilla. «Me gustas, Naruto», susurró y lo besó de nuevo. Se apartó, sonrió y presionó su frente contra la de él. «No sé por qué sufres tan profundamente. Pero quiero ayudarte. Quiero consolarte. Cuando estaba en mi peor momento, fuiste como un rayo de sol en mi vida. Me diste esperanza. Me diste tu amistad. Y me ayudaste a recuperar mi libertad. Te adoro», dijo emocionada y lo besó de nuevo. Ante su sincera confesión, ya no pudo contener sus sentimientos. La abrazó, acercándola al cuerpo de ella. Starfire le pasó la pierna por la cintura y se colocó encima de él. Mientras el agradable peso de sus grandes pechos se posaba sobre su pecho y su larga y espesa cabellera pelirroja caía en cascada sobre su cabeza, solo podía sentir y oler, solo podía pensar en ella. Ella inclinó la cabeza y emitió un leve gemido de necesidad mientras lo besaba más profundamente. Su larga lengua se deslizó en su boca, rodeándola, abrazándola y acariciándola, moviéndose con lenta y ansiosa pasión. Sus suaves labios se movieron contra los suyos, húmedos y carnosos, y él no pudo hacer más que dejarse llevar por su placer. Su aroma, su calidez, su sabor y su pasión. Eran embriagadores. Fue solo un beso, pero el placer fue tan intenso que lo dejó mareado. Sin embargo, cuando su mano empezó a recorrer lentamente su pecho y a buscar su cinturón, un destello de lucidez que desconocía aún disipar la neblina de placer que le nublaba la mente. Inesperadamente, la agarró de la muñeca y se apartó del intenso beso, jadeando mientras decía, no podemos». «¿Por qué?», preguntó Starfire, completamente confundida. Ella se inclinó para besarlo de nuevo, intentando retomar la conversación donde la habían dejado, pero él se apartó y salió corriendo de la cama. Sabía que si no la detenía ahora, ya no podría resistirse. Caminó hacia la silla junto a la ventana y se sentó con un gemido, enterrando su cara entre sus manos mientras sus codos descansaban sobre sus rodillas. «Te he estado ocultando un secreto, Kogi, no puedo hacerte esto. Mereces algo mejor. Mereces saber la verdad». Completamente inconscientes de lo que estaba sucediendo en la habitación de Naruto y Starfire, la Liga de la Justicia continuó su intenso debate. «Mira, me preguntaba si debería traerlo de vuelta. Lo he pensado todo el tiempo mientras desenterrábamos a la gente enterrada entre los escombros», dijo Superman. «A mí también me preocupan los riesgos de traerlo de vuelta, pero quiero creer que no es malvado». «Claro que sí. Siempre intentas ver lo mejor de cada uno», replicó Batman. «No quiero ser ese tipo, pero admito que también estoy un poco preocupado», dijo Flash. «¿Ya vieron lo que hizo en Apocalipsis? ¿Se imaginan si tuviera uno de esos episodios en medio de Metrópolis o en Nueva York?» «Hablamos con él hoy», dijo Outhirle en ese momento. No parecía un psicópata desquiciado. Con su ayuda, salvamos la vida de cientos de personas hoy. Gran Barda, ¿qué opinas? Lo conoces desde hace mucho tiempo. ¿Qué opinas de él?», preguntó la Mujer Maravilla. «Lo que yo piense no sería relevante para el asunto en cuestión.
La persona que conocí es diferente a la que conocí hoy, respondió Barda. Superman dejó escapar un suspiro. Quiero ayudarlo. Viendo que todos permanecían en silencio, escuchándolo, continuó. Todos saben que hace unos años, yo estaba en la misma situación que él ahora. Darkseid me lavó el cerebro. Conquisté planetas en su nombre. Derramé sangre inocente con mis propias manos. Fue porque alteró mis recuerdos y me hizo creer que era su hijo. Me hizo creer que luchaba por la paz, que estaba poniendo orden en el universo. Y al final, me puso en contra de la Tierra. Bajó la vista hacia sus manos, que ahora estaban apretadas en puños. Incluso después de escapar de su control y contraatacar, mis acciones persistieron. Todos me odiaban, y con razón. Gente buena perdió la vida por mi culpa. Lo lamento. No pasa un día sin pensar en lo que he hecho. Fue difícil que la gente volviera a confiar en mí. Pero al menos tenía a mis padres. Me apoyaron. Me dieron la fuerza para perseverar. Incluso cuando los medios escribían artículos condenándome, incluso cuando las mismas personas cuyas vidas salvé salieron a las calles a protestar y gritar para que me arrestaran y procesaran, perseveré. Tuve la fuerza para aguantar gracias a quienes me apoyaron. Pero a este joven no le queda nada. Su tierra natal fue destruida por Darkseid, y todos sus seres queridos han muerto. Quiero estar ahí para él. Quiero ayudarlo. Quiero apoyarlo como mis padres me apoyaron. Creo que se merece una oportunidad. Y Kara también. Ella merece tener una familia. Quiero hacer esto por ambos. Ante el apasionado discurso de Superman, el resto de la Liga de la Justicia no supo qué decir. Excepto Batman. ¿Arriesgarías la vida de miles solo por él? ¿Esa es tu idea de darle una segunda oportunidad? Asumiré toda la responsabilidad por él, dijo Superman. Si alguna vez se pasa de la raya, lo detendré yo mismo. Cueste lo que cueste. Tienes mi palabra. Sintiendo que su conversación había llegado a su fin, Martian Manhunter habló. Todos a favor de permitir que Uzumaki Naruto venga a la Tierra. Ante sus palabras, Superman, el propio Martian Manhunter, Out-Hurley y Big Barda levantaron las manos. Todos en contra. Esta vez, Batman y Linterna Verde levantaron sus manos. Flash, Mujer Maravilla. ¿Y tú qué? El velocista se dio una palmada en la frente. Entiendo lo de la segunda oportunidad. O sea, Superman y Big Barda tuvieron una segunda oportunidad, y les fue genial, ¿no? Pero no he conocido a este tipo en persona. O sea, a su versión reformada. Así que no sé qué decir. No puedo tomar una decisión sin haberlo conocido. Me abstengo de votar. Estoy en la misma página que Flash, respondió Wonder Woman. 4 a favor, 2 en contra. La votación ha concluido, dijo Martian Manhunter. Así era el sistema de la Liga de la Justicia. No había un líder en la Liga. Cuando tenían que tomar una decisión difícil, todos los miembros votaban. El voto de todos tenía el mismo peso. No vengan a pedirme ayuda cuando esto les explote en la cabeza, espetó Batman en su tono habitual. Hice mi trabajo y les advertí. Cuando esto se descontrole, y se descontrolará, la responsabilidad recaerá sobre ustedes. Y con eso, el holograma de Batman desapareció cuando terminó la llamada. Superman llevaba una expresión pensativa mientras se dirigía a la habitación donde se alojaban Naruto y Starfire. De no haber sido por las heridas de Starfire, la insistencia de Naruto en curarla y la necesidad de la Liga de la Justicia de decidir si debía acompañarlos a la Tierra, se habrían marchado en la jabalina inmediatamente después de rescatar a los atrapados bajo los escombros. Dicho esto, ninguno de los héroes le había mencionado nada a Naruto sobre venir a la Tierra. ¿Y si nuestra conversación anterior fue en vano? ¿Y si no quiere venir? Pensó Superman. Al final, después de haber pasado por las mismas experiencias en el pasado, Superman tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando con Naruto en ese momento. ¿Y si no siente nada por Kara? ¿Y si su relación hubiera sido algo creado por Darkseid? El Hombre de Acero no había hablado de ello con nadie hasta ahora, pero varios años atrás, antes de que Big Barda se convirtiera en furia, cuando Darkseid le lavó el cerebro, también se acostó con la Sina, la mujer que blandía el látigo entre las furias.
Pero tras escapar del control de Darkseid, cualquier sentimiento que pudiera haber sentido por ella desapareció. Por suerte, no hubo nada que saliera de su encuentro con la Sina, pero fue diferente para Naruto y Kara. Aunque no sienta nada por ella, aunque no la ame, al menos debería venir a la Tierra y estar a su lado por el bien de su hijo, al menos, pensó Superman al llegar. Levantó la mano, a punto de llamar a la puerta, cuando un inconfundible sonido femenino llegó a sus oídos. Si tuvo alguna duda la primera vez, se desvaneció al oírla la segunda. Era el sonido de una mujer entregada al placer. Casi instintivamente, su visión de rayos X se activó, y lo que vio lo dejó paralizado. El shinobi rubio estaba sentado en una silla, y la princesa pelirroja estaba ahorcajada sobre él. Sus uñas se clavaron en sus hombros mientras su cuerpo se movía con feroz intensidad en su regazo, mientras las manos de él aferraban su firme y curvilíneo trasero, marcando su ritmo. Ambos estaban completamente desnudos. Capítulo 15, promesa. Ella se inclinó para besarlo de nuevo, intentando retomar la conversación donde la habían dejado, pero él se apartó y salió corriendo de la cama. Sabía que si no la detenía ahora, ya no podría resistirse. Caminó hacia la silla junto a la ventana y se sentó con un gemido, enterrando su cara entre sus manos mientras sus codos descansaban sobre sus rodillas. Te he estado ocultando un secreto, Cory, no puedo hacerte esto. Mereces algo mejor. Mereces saber la verdad. Starfire se incorporó de su posición acostada y se acercó al borde de la cama, escuchando atentamente. Levantó la cara de las palmas de las manos, se pasó una mano por su desordenado cabello rubio y suspiró antes de decir finalmente: soy el libertador. Yo, hizo una pausa. Solía ser la mano derecha de Darkseid. Hasta hace poco, era el general del ejército apocaliptiano. Ahora que sabes la verdad, entiendes por qué no podemos estar juntos. Starfire se quedó en silencio por unos segundos antes de preguntar con voz confundida: ¿por qué no podemos estar juntos? Su pregunta lo dejó sin palabras. ¿A qué te refieres con por qué? Te mentí. Te oculté quién era. Y soy un criminal buscado en todo el universo. Los crímenes que cometí son incontables. Yo, no merezco estar contigo. Starfire voló desde la cama y aterrizó lentamente frente a él. Nunca me mentiste, Naruto. Simplemente no me dijiste quién eras. Pero siempre supe tu verdadera identidad. Sus ojos se abrieron mientras levantaba la cabeza para mirarla. ¿Lo sabías? ¿Cómo? He visto y luchado contra mucha gente de toda la galaxia, pero aún no he conocido a nadie capaz de replicarse. Y la capacidad de transformarse en otras personas, controlar los 5 elementos y caminar por las paredes. Eso tampoco es común, dijo la pelirroja. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Preguntó incrédulo. ¿Por qué no me apartaste? Koriand'r sonrió suavemente. No sé mucho sobre tu pasado como general de Apokolips, solo algunos rumores que he oído aquí y allá. Solo conozco tu yo actual. Solo conozco al Naruto que salvó a un padre y a su hija de un destino peor que la muerte. Ella se acercó a él. Con él sentado en esa silla de madera, Starfire era tan alto que tuvo que estirar la cabeza para mirarla a la cara. Pero sus protestas murieron en su garganta cuando la pelirroja abrazó suavemente su cabeza, empujando su rostro suavemente hacia su estómago. La tela de su sencillo vestido blanco era bastante áspera y le rozaba la frente, pero apenas notó su tacto. El gesto de Starfire lo dejó sin palabras. No conozco al Libertador. Solo conozco a Naruto, el hombre amable que llegó a mi vida cuando más necesitaba un amigo. Solo conozco al tú que me salvaste de una vida de tortura y esclavitud, dijo mientras le acariciaba la nuca. No puedo imaginar cómo alguien tan amable como tú pudo cometer todos esos crímenes, pero también sé que, a veces, nos vemos obligados a hacer cosas terribles, cosas que no queremos hacer, y puedo ver que estás sufriendo mucho a causa de tu pasado. Ella pasó sus dedos por su cabello, acariciando su cuero cabelludo con dulzura. Deseo ayudarte, igual que tú me ayudaste. Si quieres reparar lo que hiciste en el pasado, estaré a tu lado. Te ayudaré. Deseo estar contigo para siempre. Así que, por favor, dijo con la voz temblorosa al final, no me alejes. No quiero separarme de ti.
Con Starfire abriéndose así, ya no pudo mantenerla a distancia. La abrazó con fuerza, y ella sonrió suavemente al verlo corresponderle el abrazo. Inesperadamente, ella le pasó una pierna por encima y se sentó en su regazo, a horcajadas sobre él en la silla. No le dio oportunidad de decir nada. Lo atrajo hacia su pecho, abrazándolo con ternura. Esta vez no intentó apartarla. Hundió el rostro en sus pechos y continuó abrazándola, sin pensar en nada, solo disfrutando de su calor y cariño. Se quedaron así, en silencio, durante mucho tiempo. Finalmente, levantó la cabeza para mirarla, y los ojos verdes de Starfire brillaron con sus sentimientos mientras le sonreía. «Mientras me tengas, nunca te dejaré», prometió. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero preguntó, «¿Promesa?». La visión de él asintiendo con la barbilla enterrada entre sus pechos la hizo reír, y le besó la frente. Ese gesto casto y cariñoso de ella lo hizo sonrojar ligeramente. Inclinándose hacia atrás, Starfire bajó la cabeza para depositar un casto beso en sus labios esta vez. «Limón eliminado. Limón eliminado, yo también te amo, Cory», murmuró en su oído, envolviéndola con sus brazos. «Gracias», repitió, acariciando con ternura su espalda sudorosa. «Gracias por no abandonarme. Gracias por desearme». Su corazón apenas había empezado a latir más despacio tras su pequeña muerte, pero al oír sus palabras, el corazón le dio un vuelco y el pulso se le aceleró de nuevo. Un rubor tiñó sus mejillas mientras hundía el rostro en el hueco de su cuello, acariciándolo como un gato, incapaz de contener la felicidad. «¿Juntos para siempre?», preguntó suavemente una vez más. «Sí», respondió él, y ahora fue su turno de acariciarle la nuca. Pausando momentáneamente sus caricias, hizo los sellos manuales necesarios e invocó un clon de sombra. Unos segundos después, se pudo escuchar el sonido del agua corriendo mientras el clon se dirigía al baño y comenzaba a preparar un baño. Considerando la pobreza en Waterworld, no todos tenían acceso a agua caliente, pero ese asunto se solucionó fácilmente cuando el clon colocó su mano dentro de la bañera y canalizó algo de chakra Katon en su palma. Pronto, el clon se disipó y, unos momentos después, Naruto entró al baño con Starfire en sus brazos, cargándola como a una princesa. La feroz cabalgada de la chica tamaraneana habría destrozado la pelvis de una persona normal, pero gracias a sus nuevos poderes de regeneración, parecía ileso. En cambio, fue la propia Starfire la que fue drenada. Se metió con ella en la bañera y la sumergió lentamente en el agua tibia. Aunque era más alta que él, solo lo era de pie, debido a sus piernas mucho más largas. Sentados, eran de estatura similar, y la chica dejó caer la cabeza sobre su hombro, con la mejilla apoyada en su rostro. Ella cerró los ojos con satisfacción, y un suspiro de satisfacción y consuelo se escapó de sus labios magullados cuando las manos de Naruto comenzaron a brillar con una luz cian, y su chakra curativo se filtró en su cuerpo. Aunque casi había muerto hacía unas horas, la primera parte del día parecía haberse desvanecido por completo de la mente de Starfire. En ese momento, solo existía para ella el presente. «Estoy tan feliz», dijo con voz entrecortada. «Este es el día más feliz de mi vida». Su inocente honestidad hizo que su corazón se agitara. «Nunca me había sentido tan bien», continuó, estremeciéndose mientras la mano de Naruto recorría sus abdominales tonificados y le tocaba el ombligo. Su chakra cian aliviaba su cuerpo dolorido. «Nunca me había sentido tan amada». Levantando una mano hacia su rostro, giró su cabeza suavemente y presionó sus labios contra los de ella. «Eres una chica increíble, Cory. Te mereces lo mejor», dijo, acariciándole la mejilla con tanta ternura que ella cerró los ojos y se apoyó en su palma. Susurrándole dulces palabras al oído y acariciando y masajeando suavemente su cuerpo, Starfire pronto se durmió en sus brazos. Para no despertarla, creó otro clon de sombra y le ordenó que le lavara cuidadosamente la parte inferior del cuerpo. Naruto casi sintió envidia de su clon al verlo enjabonar sus largas piernas y masajearle los muslos, los pies y las pantorrillas con sumo cuidado. Agotada por su brutal pelea contra Superman más temprano ese día y luego por su intensa relación amorosa con Naruto, Coriander durmió profundamente durante todo el proceso. 10 minutos después, la llevó a la cama, limpia y seca, y la acostó suavemente.
Estaba a punto de unirse a ella cuando se oyó un suave golpe en la puerta. Lo siento. ¿Me podrías dar un momento de tu tiempo? Reconoció esa voz. Era Superman. Al toparse con Naruto y Starfire mientras estaban en medio de una relación sexual, Superman se palmeó la cara mientras daba una vuelta y regresaba por donde había venido. Aunque le dijo al resto de la Liga de la Justicia que Naruto estaba en medio de tomar un baño y que debían esperar una hora más o menos, la verdad pronto salió a la luz cuando sintieron los temblores sacudiendo el suelo y los gritos de placer de Starfire resonando a través de las paredes. El hombre de acero no podía recordar la última vez que se había sentido más avergonzado. Había sido bastante inflexible en traer a Naruto a la Tierra, y el hecho de que Kara estuviera embarazada del hijo de Naruto había sido uno de los principales argumentos que había llevado al resto de sus amigos. ¿Querría siquiera venir a la Tierra ahora? Aunque Superman había escuchado a Kara hablar muchas veces sobre Naruto, al final, no lo conocía personalmente. Incluso si le contara sobre Kara y su hijo, ¿le importaría? ¿Y si sus sentimientos por ella no hubieran sido más que una invención de Darkseid? ¿Y si viera a la niña como un recordatorio de su lavado de cerebro y su esclavitud en Apocalipsis? Incluso en la Tierra, hay muchos hombres que no se preocupan por sus hijos y desaparecen. ¿Se preocupan los habitantes de su planeta por sus hijos? Los padres aprecian a sus hijos en su cultura. El universo era vasto y lo habitaban personas extrañas y diversas. Incluso en la Tierra, las culturas diferían enormemente de un país a otro, por no hablar de las diferencias entre las personas que vivían en distintos planetas, sistemas estelares y galaxias. Superman dejó escapar un gemido de frustración. Maldita sea, decir que estaba molesto sería quedarse corto. No es que culpara a Naruto. El propio Superman había experimentado lo mismo que Naruto y Kara. Sabía que, si sus sentimientos por Kara habían sido artificiales, Naruto no tenía ningún deber hacia ella. Estaba molesto con la situación en sí. Si tuviera que culpar a alguien, sería a Darkseid. Él dejó escapar un suspiro. Kara se va a sentir desconsolada cuando se entere tan solo 3 meses después de su separación, su ex amante y padre de su hijo ya había encontrado otra mujer. Afortunadamente, los ruidos obscenos que provenían de la habitación de Naruto y Starfire terminaron poco después, y Superman les dio unos minutos más antes de regresar a su puerta. Si no hubiera podido percibir las emociones negativas, Naruto ni siquiera se habría molestado en abrir la puerta. Le habría dicho a Superman que se fuera y volviera más tarde, preferiblemente al día siguiente. Sin embargo, la frustración, la decepción y la ligera ira que percibía del kryptoniano lo convencieron de escucharlo. Se puso una túnica larga y se dirigió a la puerta. ¿Puede esperar? Prefiero dejarlo para mañana o más tarde en la noche, respondió Naruto en un susurro para no perturbar el sueño de Starfire. Me temo que no puede. Es muy importante, dijo el kryptoniano en tono serio. El rubio miró una vez más a la pelirroja dormida antes de dejar escapar un suspiro y hacer un clon de sombra. Cuídala mientras estoy fuera, le dijo antes de salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de él. Superman observó con curiosidad cómo Naruto colocaba su palma sobre la puerta, y una gran cantidad de extraños símbolos parecidos a tinta se extendieron desde su mano, brillando durante unos segundos antes de desvanecerse. ¿Fue eso un hechizo mágico? Algo así, respondió. Me avisará cuando alguien intente entrar sin permiso, pero no has venido a preguntarme sobre mi magia, ¿verdad? ¿De qué querías hablar? El hombre de acero asintió y le indicó al rubio que lo siguiera. Salieron y volaron sobre la azotea del hotel antes de sentarse en el borde. Superman guardó silencio por un momento, sin saber cómo empezar, pero Naruto no lo apresuró. Esperó a que encontrara las palabras. Lamento si esto te trae recuerdos desagradables, pero necesito preguntarte algo. ¿Cuánto recuerdas de tu tiempo en Apocalipsis? Naruto exhaló profundamente antes de sentarse también en el borde de la azotea, no muy lejos de él. Desafortunadamente lo recuerdo todo, respondió. Una mirada de compasión apareció en los ojos de Superman cuando escuchó la amargura en su voz. ¿También recuerdas a Kara? El joven asintió. Sí, lo hago, dijo en voz baja. Ella suspiró de nuevo y se pasó una mano por el pelo.
Fue mi primer amor, y, en aquel entonces, también pensé que era mi primera y única amiga. Sentimientos encontrados surgieron dentro de Superman ante su respuesta. ¿Sigues sintiendo lo mismo?, preguntó. No lo sé, respondió Naruto. Cuando Superman permaneció en silencio, continuó. Creía amarla, pero también creía amar a Darkseid. Lo consideraba mi padre. Lo veneraba. Veneraba al hombre que masacró a todos mis seres queridos y destruyó mi país. Así de retorcido era su control mental. Pero John Jones te ayudó a salir de eso, dijo Superman. Sí, lo hizo. Desterró los falsos recuerdos que Darkseid había implantado en mi mente y me hizo recordar mi pasado. Me hizo recordar lo que Darkseid nos había hecho a mí y a mi gente. Lo entiendo, dijo el hombre de acero con un suspiro silencioso. De verdad. Y no quisiera recordarte esos momentos, pero, Kara todavía te ama. Todavía quiere estar contigo. Sus palabras dejaron a Naruto atónito. ¿Qué? Graznó. Ella nunca dejó de amarte, reiteró Superman. No pasa un día sin que pregunte si Linterna Verde o yo sabemos algo de ti. Y si no fuera por el hecho de que está embarazada, sin duda habría irrumpido en Apocalipsis sola y se habría lanzado a la guerra para encontrarte. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Naruto con incredulidad. Kara. Está embarazada, respondió el kryptoniano. Y cree que el niño es tuyo. ¿Cómo es posible? No nos hemos visto en casi 3 años. Dijo la rubia. Esas palabras dejaron a Superman en shock. ¿De qué años hablas? La rescatamos de Apocalipsis hace solo 3 meses. Naruto se desinfló al ver que Superman lo miraba como si se hubiera vuelto loco. Quizás mi dispositivo de traducción no esté funcionando correctamente, se preguntó el kryptoniano mientras sacaba su auricular y lo estudiaba con su visión de rayos X, buscando cualquier falla en sus circuitos. No, entendí perfectamente tus palabras. Es mi error, dijo Naruto, y enterró su rostro en sus palmas, gimiendo. Después de que Desaad lo teletransportara lejos de Apocalipsis junto con Darkseid a través de un tubo explosivo, pasó casi 3 años varado en el espacio, atrapado en un extraño fenómeno de aceleración temporal. Por un instante, olvidó que, en el mundo exterior, solo habían pasado 3 meses. ¿Es realmente mío?, preguntó finalmente, con la frente aún apoyada en sus manos. Superman se puso de pie, se acercó y se sentó a su lado. No te digo esto para exigirte nada, dijo con amabilidad y le puso una mano en el hombro. Entiendo que esto es mucho para ti. Sé por lo que estás pasando ahora mismo. El primer instinto de Naruto fue arremeter contra él y decirle que dejara de tonterías, que Superman no podía entender lo que se sentía al ser sometido a un lavado de cerebro y utilizado como arma de guerra y asesinato. Pero no abrió la boca. Su detección de emociones negativas no detectó ninguna mentira del kryptoniano. Yo también pasé por algo similar a lo que pasaron tú y Kara. Darkseid tiene la manía de lavarle el cerebro a gente poderosa y usarla como sus peones. Te digo esto para asegurarte que no te juzgaré si no quieres tener nada que ver con la niña. Para ser sincero, nunca pensé que te volvería a ver, así que no tengo expectativas, sobre todo ahora que tienes una nueva mujer en tu vida. Pero espero que vengas a la Tierra y conozcas a Kara por última vez. Necesitas cerrar el tema. Necesitas saber que estás a salvo. Y necesitas saber si aún sientes algo por ella o no, para poder seguir adelante. Sin que Naruto lo supiera, poco después de irse con Superman, el clon de la sombra se metió discretamente en la cama junto a Starfire. Al final, no era diferente del original, quien se había enamorado perdidamente de ella. La princesa alienígena era tan hermosa, y su rostro dormido parecía tan sereno que el clon no pudo resistirse a su encanto. El jefe puso una barrera de Fuinjutsu en la puerta, así que está bien, pensó el clon para sí mismo. Con eso en mente, se acurrucó junto a Starfire y, atraído por el reconfortante calor de su cuerpo, se quedó dormido. Su toque, sin embargo, hizo que la chica se estremeciera. Habiendo expulsado tantos fluidos durante el acto sexual, estaba gravemente deshidratada. En circunstancias normales, su energía solar podía sustituir la comida, el agua, el oxígeno e incluso el sueño. Sus poderes no eran tan diferentes de los kryptonianos.
Sin embargo, su brutal lucha contra Superman la había agotado por completo, especialmente la explosión de la nova al final. Ahora, necesitaba sustento. Ella se deslizó fuera de la cama, con cuidado de no despertarlo, sin saber que era un clon, y fue al lavabo para saciar su sed. Sin embargo, al regresar y pasar por la ventana, una voz muy familiar llegó a sus oídos. Era la voz de Naruto. Ella miró al hombre rubio que dormía en la cama y luego a la ventana. Cansada como estaba, Starfire normalmente se habría encogido de hombros y habría vuelto a subir a la cama, pero las palabras que escuchó a continuación la dejaron paralizada. Kara, está embarazada y cree que el niño es tuyo.